Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con regresión absoluta. Continuando con la historia, observamos al prota que se encontraba reuniendo toda la energía de la píldora en el interior de su cuerpo. Al abrir sus ojos y calmarse, el chico agradecía por la píldora del dios celestial ya que su energía interna había aumentado drásticamente, pero eso fue lo que pensó en ese momento. El anciano a su lado le preguntó qué le había parecido el sabor de la píldora dios celestial. El prota lo observó por unos segundos para luego responderle que era delicioso. Nunca en su vida había probado algo tan exquisito. El anciano, al escucharlo, comenzaba a maldecirse constantemente, afirmando que debió de haber sido él quien lo hubiese comido. El prota le dijo que no tenía que lamentarse demasiado, ya que estaba completamente seguro de que se había digerido de una forma 10 veces más valiosa que si lo hubiese comido directamente. Esto rápidamente llamó la atención del anciano. Fue entonces cuando el prota le demostró parte de la energía que había conseguido, pensando que ahora incluso si enfrentaba al dragón sangriento no podría decirse que había perdido por su falta de energía interna, ya que rebosaba de una fuerza pura e inquebrantable. El anciano, observando al prota, terminó llamándole la atención, preguntándole al chico quién era él realmente. ¿Quién era para hacerle alterar su corazón y al mismo tiempo para que expulsara la píldora del dios celestial? El prota lo observó fijamente por unos segundos y el anciano lo pudo ver directamente en sus ojos, aquel abismo de energía arremolinándose. Fue entonces que con su mera presencia el prota pensaba que él era quien lo guiaría en el futuro, mientras comenzaba a desprender una enorme cantidad de energía, afirmando que por supuesto si seguía con vida hasta entonces. El anciano ni siquiera tuvo que escuchar lo que pensó el prota en ese momento para comprender qué era lo que quería transmitirle. Aún así, el anciano cruzó sus brazos ante aquel chico, observándolo con una gran sonrisa en su rostro. El prota en ese momento le preguntó qué era lo que realmente deseaba el anciano, dejándolo bastante confundido. El hombre, al pensar en aquello, no podía darle una respuesta directa, y luego de pensarlo por unos segundos le dijo al prota que a su edad, ¿qué más podría desear?, afirmando que simplemente seguía viviendo arrastrándose por la inercia de la vida. El prota le dijo que para alguien que decía eso parecía demasiado apasionado. Confundido, el anciano le preguntaba al prota que a qué se refería. Fue entonces que el prota le dijo que cuando lo presionó parecía alguien mucho más joven, ya que pudo sentir el ardiente fuego dentro de él. Observándolo, el anciano le preguntaba al prota si acaso de verdad lo creía. El prota no dudó en responderle que por supuesto. Esto hizo que el anciano bajara la mirada y afirmara que le alegraba escuchar eso. Continuó mencionando que últimamente pensaba que su fuego se había extinguido por completo. Luego de escucharlo, el prota pensó que podía imaginarse cómo se sentía. No importa cuántas ambiciones y deseos posee una persona, uno intenta llenar una canasta y el tiempo se encarga de arrebatárselo sin piedad. En ese momento el prota llegó hasta donde el anciano tenía la copa, tomándola y tomando la botella en su mano el prota le dijo al anciano que le sirviera un trago. Esto dejó realmente sorprendido al anciano. El hombre le preguntaba al prota que a qué se refería, ya que había sido él quien había perdido la apuesta. El prota le dijo que en el momento en el que le había entregado la píldora sin reservas, él había ganado la apuesta. Así que aceptaría un trago del anciano, dejándolo aún más sorprendido. El prota pensó que no sabía si era posible, pero a partir de ese momento haría de él una persona verdaderamente leal hacia él. El anciano le sirvió la copa al prota y ambos observaron en ese momento. Luego de tomarse la copa, el prota le dijo al anciano que incluso si lo engañaba tenía que hacerlo hasta el punto en el que lo pudiese soportar. El anciano al escucharlo comenzaba a preguntar a qué se refería, comenzando a reír a carcajadas ante el chico. El prota le pidió que por favor le sirviera otra copa. El anciano le dijo al chico que eso le gustaba. Observándole, el prota pensaba que aunque ahora se reía a carcajadas, todavía no había abierto completamente su corazón. Y además, el anciano ante él no es alguien a quien se pueda juzgar solamente por lo que se ve a través de una puerta entreabierta. Además, no sabía que había más allá de esa puerta, y su relación se definiría el día en el que esa puerta se abra por completo. Ya sea que él mismo arda hasta la muerte por el fuego de ese anciano, o que él muera atravesado por su espada, o que terminen siendo amigos para siempre. Ese día todo quedará decidido. Cambiando de escena, en el salón de prácticas personales del prota el chico se encontraba entrenando con su espada. Moviéndose a gran velocidad, el chico pensaba que gracias al aumento de su energía interna la potencia en sus técnicas había crecido significativamente, y su velocidad se había incrementado. Ahora, su energía interna había alcanzado un nivel en el que podía enfrentarse en batallas de vida o muerte contra los señores demonio. Pero aún no era suficiente. Debía de acumular más y mientras más tenga mejor sería, porque la energía interna nunca es demasiada. En esto, una voz terminó sacando al prota de sus pensamientos, afirmándole que su poder había crecido otra vez. Era el padre del prota el cual había llegado hasta ese sitio.
El prota, observándolo, le dijo que había obtenido la píldora del dios celestial del dragón sangriento. El hombre, al escucharlo, no le dijo absolutamente nada. El prota le preguntó que por qué parecía no sorprenderse, ya que le había dicho que había obtenido la píldora del dios celestial. El padre le preguntó a su hijo si acaso no le había dicho que había algo que podía obtener de él, y además él ya sabía que tenía esa píldora. El prota le preguntó que cómo lo sabía. Fue entonces que su padre le dijo que había sido él quien se la había entregado hace mucho tiempo. El comentario dejó bastante alarmado al prota, le preguntaba si acaso eso lo había recibido de su padre, pensando que entonces cuando el dragón sangriento trazó aquella línea no estaba tan equivocado después de todo. El hombre le preguntó a su hijo si acaso en su apuesta con él qué era lo que había apostado en ese juego. El prota le dijo a su padre que se había apostado a sí mismo. El hombre le dijo a su hijo que había hecho un negocio en el que había salido perdiendo. El prota le dijo a su padre que su verdadero negocio comenzaba ahora, pues pensaba exprimir hasta el último cobre de los 8 señores demoníacos. El padre no le dijo absolutamente nada. El prota lo notó inmediatamente y pensó que le parecía extraño, ya que antes, en una situación como esa, habría dicho que era una tontería, pero porque esta vez no decía nada. El prota le preguntó que por qué solamente escuchaba en silencio. Fue entonces cuando su padre le dijo que era porque creía que él podría lograrlo. El prota le dijo que por fin empezaba a reconocer su verdadero valor. El hombre le dio la espalda al prota y le dijo que entonces tenía que entrenar. Antes de que su padre se retirara, el prota le agradeció por haber sentado a Yanjo en el trono del señor del culto demoníaco. El hombre le dijo a su hijo que no había sido por él, sino por los 2 señores demoníacos que lo habían recomendado. El prota le dijo a su padre que él iba a ser feliz. Creía que si él era feliz, la gente a su alrededor también lo será, y el culto prosperaría. Su padre, al escucharlo, lo observó de reojo y le dijo que morir para entonces. El prota completó sus palabras. Un sentimentalismo barato que llevaba directamente a la muerte, preguntándole si acaso no era cierto. Luego de escuchar sus propias palabras de su hijo, el hombre le dijo que mientras lo entienda entonces eso le bastaba, abriendo la puerta para retirarse. Le dijo que si seguía por ese camino entonces tenía que olvidarse de la felicidad. El prota le dijo con palabras firmes que no lo aceptaría, seguiría ese camino y aún así sería feliz. Quedando completamente solo en la habitación, el prota pensaba que sin lugar a dudas lo iba a lograr. Cambiando de escena, ahora vemos un hermoso jardín repleto de flores, y allí se encontraba la maestra de la espada. Una persona que estaba llegando por detrás de la mujer le dijo que las flores son realmente hermosas. La mujer le respondió que dicen que cuando se envejece las flores se vuelven más bellas, aunque para que el joven maestro esté en ese punto todavía estaba demasiado lejos. El prota pensó que no, ya que cuando se envejezca aún más ni siquiera eso importará, aunque ahora no lo sepa. El prota, acercándose a la mujer, le dijo que le iba a agradecer sinceramente por la ayuda en esa ocasión, y como muestra de su gratitud le había traído un licor. La mujer le dijo al prota que apreciaba el regalo, pero ella no bebía alcohol. Había dejado de beber hace mucho tiempo. El prota le preguntaba si acaso hablaba en serio, entonces tenía que disculparse con ella. El chico pensó que él sabía perfectamente que no bebía alcohol, pero había traído el licor para evitar la impresión de que la conocía demasiado bien. Y aunque parezca innecesario, había que hacer las cosas que se deben de hacer, ya que las pequeñas cosas son las que construyen las relaciones. El prota le dijo a la mujer que siempre le enseñaron que si recibía ayuda debía de devolverla, preguntándole a la mujer si acaso había algo que ella deseara. La mujer le dijo al prota que sería mejor cortar los lazos con el dragón sangriento. El prota pensó que tal y como se esperaba, era el dragón sangriento el tema de esta plática también. El chico le preguntó si acaso podía saber cuál era la razón. La mujer le dijo al prota que era porque él es alguien que estaba lejos de los ideales que el chico estaba persiguiendo. Y a diferencia de él que intentaba transformar esa secta en un lugar de orden y disciplina estrictos, él es alguien que odia estar atado por las reglas más que nadie. El prota, al escucharla, guardó silencio por unos segundos, afirmando que lo sentía pero no podía seguir su consejo. La mujer, observándolo de reojo, le preguntó a qué se refería. El prota le dijo a la mujer que así era como lo había dicho, ya que el maestro le había entregado un regalo demasiado grande. El prota pensó que normalmente no mencionaría el regalo, pero esa vez tenía la intención de hablar sobre lo que había recibido. Además, él planeaba hacer que tanto el dragón sangriento como la maestra de la espada Ilwa sean sus aliados. La mujer le preguntó al prota acerca de ese regalo, de qué se trataba. El prota le dijo que es un regalo personal, así que le resultaba difícil hablar de ello. La mujer le dijo al prota que pensaba que su relación era lo suficientemente cercana como para compartir ese tipo de conversaciones, preguntándole al prota si acaso ella se había equivocado. El prota la observó en silencio por unos segundos y le dijo que dado a que la maestra de la espada le había otorgado una gran gracia en esa ocasión se lo iba a decir. El maestro le había entregado la píldora del dios celestial. Al escuchar aquellas palabras, la mujer ni siquiera se lo podía creer. Le preguntaba al prota si acaso realmente se la había dado a él. ¿Acaso estaba diciendo que de verdad le había entregado la píldora del dios celestial, esa persona tan codiciosa?
El prota le dijo que así era, pues parece que había llegado a la conclusión de que él era mucho más valioso que la píldora misma. Al escuchar aquellas palabras, la mujer se quedó en silencio observando al chico. El prota, inclinando su cabeza, le dijo que le agradecía por su ayuda en esa ocasión, y si alguna vez necesitaba su apoyo tenía que hacérselo saber, y hasta entonces o antes se verían la próxima vez. Antes de que el prota se retirara, la mujer terminó llamándole la atención. Le preguntó directamente al prota qué opinión tenía acerca del dragón sangriento. El prota la observó de reojo y le dijo que era excéntrico, violento y hacía lo que se le daba la gana. Al principio le desagradaba, pero cuanto más lo veía mejor le parecía. La mujer le preguntó si acaso no será solamente porque le había dado la píldora del dios celestial. El prota le dijo que tampoco lo podía negar. Fue entonces cuando la mujer le dijo que aún así él no es la opción correcta, y si quería seguir recibiendo su ayuda en el futuro tenía que cortar los lazos que tenía con el dragón sangriento. El prota le dijo que entonces tenía que comprobárselo. La mujer le preguntó al prota que a qué se refería. Fue entonces cuando el prota le dijo que debía de demostrar que ella es mucho más útil que el maestro. Aquellas palabras del chico terminaron alarmando enormemente a la mujer, mientras que el prota le mencionaba que el maestro le había entregado la píldora del dios celestial. Y si iba a cortar los lazos con alguien así, entonces necesitaba una clara justificación. La mujer le preguntó si acaso no es suficiente justificación el hecho de que sea por el bien de esa secta. El prota comenzaba a enumerar los siguientes: sueños, ideales, lealtad. Aquellos que intentan ganarse a sus subordinados o discípulos sin ofrecer nada a cambio, con esas palabras él los despreciaba. Esto rápidamente hizo que la mujer comenzara a enojarse con el prota, y la misma energía de la mujer comenzaba a congelar todas las flores que se encontraban cerca de ella. El prota le dijo a la mujer que no sabía qué era lo que ella esperaba de él, pero este está preparándose para algo grande. En el futuro conocería a muchas más personas, y en cada ocasión no estaba seguro de poder juzgar con precisión qué es correcto y qué no. Por esa misma razón tenía que mostrarle algo que pueda evaluar fácilmente. Algo más valioso que la píldora que le había entregado el maestro, tenía que ponérselo en sus manos. La mujer al escucharlo quedó sorprendida. El prota pensaba que entonces el dragón sangriento no era la elección correcta. ¡Qué tontería! Debe de ser él sin ninguna duda. Porque es por eso que ella se encuentra dudando ahora mismo. La mujer luego de eso se calmó un poco para luego mencionarle al prota que entonces qué es lo que él deseaba. El prota, que anteriormente tenía la mano extendida, luego cerró su puño y la recogió hacia él, afirmando que ahora mismo no deseaba nada. El prota, luego de decir eso, pensaba que para la maestra de la espada eso había sonado completamente diferente. Algo como no tenía de qué preocuparse ya que tenía al dragón sangriento. El prota, inclinándose, le dijo que se verían en otra ocasión. Además, no había olvidado la ayuda que le había brindado esa vez. Dándole la espalda para retirarse, el prota pensaba que aún así había dicho que no deseaba nada, y eso causará que ella se sienta mucho más impaciente. Cambiando de escena, en la noche el dragón sangriento se había reunido con el prota. El hombre le preguntó al prota qué era lo que le había dicho esa zorra. El prota le dijo que debía de cortar sus lazos con él. El anciano le dijo al prota que sabía que se lo diría, preguntándole si acaso lo había visto, se lo había dicho o no. Preguntándole si acaso le dio alguna razón para ello. El prota le dijo que le había mencionado que él y el prota tenían ideales completamente distintos, y que era porque el hombre es demasiado libre e indisciplinado. El anciano afirmaba que era una completa estupidez, entonces le preguntó al prota qué era lo que iba a hacer. El prota le dijo que obviamente iba a aliarse con quien le ofrezca mejores condiciones. El anciano, al escucharlo, no se lo podía creer. El prota le dijo que si podía comparar opciones debía de hacerlo, ¿o acaso él no lo haría? Luego de escuchar aquella afirmación del prota, el anciano guardó silencio. Esto hizo que el prota se diera cuenta de que estaba en lo correcto. Le dijo al anciano que por ahora él seguía teniendo la ventaja, preguntándole si acaso realmente creía que ofrecería algo mejor que la píldora del dios celestial. El anciano le dijo al prota que podría hacerlo, ya que si se trata de algo que lo perjudicaría, entonces haría lo que sea necesario. Aprovechando la oportunidad, el prota preguntó por qué se llevaba tan mal con la maestra de la espada. El hombre le dijo que sobre ese tema, pero inmediatamente guardó silencio. El prota pensó que aunque se lo haya preguntado, él ya sabía la respuesta. El anciano le preguntó al prota si acaso es necesaria una razón para que alguien le caiga mal. El prota le preguntó si acaso le apetecía una copa, ya que si se marchaba así solamente terminaría con la mente hecha un lío y un sabor amargo. El anciano le preguntó al prota que cómo creía que era él, a lo que el prota le dijo que la tranquilidad no cree que sea una virtud suya. Y cuando uno está molesto debe de permitirse estarlo, y cuando algo le irrita debe de hablarlo y desahogarse. Insistiéndole una vez más al anciano que se tomara una copa con él, afirmando que él se iba a encargar de invitar. El anciano, tomando su espada, se elevó por los aires, gritándole al prota que lo esperaría en la aldea. Al escucharlo, el prota colocó una ligera sonrisa en su rostro. Sabía perfectamente que su juego iba perfectamente bien.
Cambiamos de escena y nos encontramos en el salón de entretenimiento, donde las personas que allí se encontraban no podían creer lo que estaban viendo. El prota, observando al anciano, le dijo que pensaba que sugeriría ir a una casa de cortesanas. El anciano le dijo al prota que no le gustan los lugares donde hay mujeres. El prota le dijo que eso le parecía raro, preguntando si acaso no era cierto, añadiendo que su hermano fallecido a él le gustaban ese tipo de lugares. El anciano le dijo al prota que arruinaba su trago, tenía que dejar de hablar de él. El prota le dijo que entonces lo había entendido, pensando que en realidad lo había mencionado a propósito, para que la herida en su corazón no se pudriera por dentro. El dueño de aquel sitio les dio la bienvenida, afirmando que era un honor que los estuviesen visitando. El prota le dijo que habían venido porque el licor y los aperitivos tenían buen sabor. El anciano le agradeció al prota por sus palabras. El dragón sangriento le dijo al prota que no era necesario ser tan amable. El prota le preguntó si acaso ser amable es algo malo. El anciano le dijo al prota que cuando uno se deja llevar por los sentimientos, inevitablemente comete errores. Además, tenían que tomar como ejemplo al dueño de ese lugar. Si es amable como él, ¿acaso cree que preparará bien la comida? ¿O lo hará mejor si le dice que lo va a matar si no tiene buen sabor? En ese sentido, el joven maestro tiene la ventaja. El prota le dijo que sin lugar a dudas ser despiadado hacía la vida mucho más fácil, pero no pensaba subirse a ese carruaje sin corazón. El anciano le preguntaba al prota que por qué. El prota le dijo que creía que el platillo que estarían sirviendo ahora tendría mejor sabor si fuese preparado con alegría, en lugar de miedo y temblores, porque confiaba que así sería mucho más deliciosa. El anciano le dijo al prota que algún día esas personas utilizarían su amabilidad para pedir y exigir algo aún mayor, y si no se los concedía, entonces lo criticarían y lo maldecirán. Así es como funciona la naturaleza humana. El prota le dijo que algún día esas personas le devolverán algo más grande por la pequeña muestra de amabilidad que les había dado, y quizás gracias a eso incluso le salven la vida, porque eso también es parte de la naturaleza humana. El anciano, luego de escuchar al prota, le dijo que entonces él lo vería más adelante. El prota también le dijo al anciano que creía que él era mucho más sentimental que él mismo. Un rato después la comida había llegado y ambos se preparaban para tomar. El hombre le preguntó al prota que cómo había logrado bloquear su ataque con esos ojos. Él había juzgado a la persona equivocada y por mucho. El prota lo observó en silencio sin decirle nada. Pensaba que en cambio creía que lo había juzgado bien, pues en cada interacción que había tenido con él había gastado más emociones de lo habitual. Incluso en ese preciso momento estaba teniendo una conversación que nunca antes había experimentado consumiendo sus emociones. El prota, luego de colocar la taza sobre la mesa, le dijo al anciano que ya que había salido el tema tenía que permitirle decirle algo. A partir de ese momento deberían de empezar a gestionar mejor sus discípulos, o de lo contrario seguirá chocando con el pabellón Nirvana. El anciano le dijo al prota que cada vez se volvía más arrogante. El prota le dijo al anciano que quien era arrogante en ese sitio era él. El anciano le gritaba al prota preguntándole que a qué se refería. El prota le preguntó si acaso los estaba menospreciando tanto a la secta como a su padre, o porque era el hijo del maestro, el maestro de la espada sangrienta lo estaba haciendo. El prota le preguntó que qué importaba lo que hicieran sus discípulos, preguntando si acaso no era así la forma de pensar del anciano. El hombre, enojado, terminó destruyendo la mesa que estaba entre ambos. El prota rápidamente tomó su espada. Ambos se observaron fijamente por unos segundos. Todo cayó en el suelo y se destruyó, y las personas que se encontraban allí rápidamente se acercaron asomándose para ver qué era lo que estaba pasando. Enojado, el anciano le gritaba al prota que era demasiado arrogante de verdad, y le daban ganas de golpearlo hasta la muerte. Inmediatamente el anciano le gritó al dueño del sitio preguntándole que por qué seguía parado allí mirando, tenía que traer más licor y aperitivos de inmediato. El prota le dijo que en situaciones como esas no se hacía de esa manera, se hacía de una forma completamente diferente. Colocando unas cuantas monedas sobre otra mesa, el prota le dijo que lo sentía y el dinero debía de ser suficiente para cubrir los daños, así como las pérdidas que había tenido ese día en su negocio. El anciano, calmado, le dijo al prota que no había problema de verdad, afirmando que todo estaba bien. El prota, llevándole las monedas, le dijo que él no estaba bien con eso, afirmándole que tenía que aceptarlo y preparar otra mesa con licor y comida, y que dicha mesa esté llena hasta doblarse. El anciano rápidamente acató las órdenes del prota. El dragón sangriento le preguntó al prota si acaso le estaba pidiendo que hiciera algo así. El prota le dijo que si no quería hacerlo, entonces no debería de romper nada. El anciano le preguntó al prota si acaso estaba intentando enseñarle una buena acción a un señor demoníaco. El prota le dijo que la secta demoníaca que quiere construir no destruye posadas solamente porque alguien se siente molesto. El anciano le preguntó al prota que quién demonios era él. El prota le dijo que dejara de gritar y se sentara allí donde estaba él de inmediato. A pesar de ello, el anciano seguía bastante enojado, pero tomó la decisión de sentarse donde el prota le había ordenado. Pero aún así, mientras se sentaba, terminaba llamando al chico maldito e insolente. Le dijo al prota que estaba completamente loco, sin duda alguna. Además, le dijo al prota que si llegaba a traicionarlo, lo iba a matar.
En ese momento, el dueño de la posada terminó llegando con los aperitivos que habían pedido, para luego marcharse rápidamente. El prota le preguntó si acaso lo decía en serio. El anciano le dijo al prota que por supuesto lo decía y muy en serio. El prota le dijo que entonces él debía de entregarle su lealtad con sinceridad, y solo así podría hacer amenazas como esas. Cuando haya servido con absoluta lealtad y luego sea traicionado y deshecho, entonces, solamente entonces podrá clavar su espada en el corazón de su señor. El anciano, al escuchar las palabras del prota, se quedó en silencio. Y luego de eso, el prota le sirvió una copa al anciano y le dijo que tenía que beber su licor. El prota continuaba sirviendo y ambos se vieron fijamente por unos segundos. Y a pesar de las expresiones frías y serias, el prota terminó entregándole la copa al anciano, el cual lo vio y rápidamente terminó aceptándola. Ambos comenzaron a compartir las copas y el prota pensaba que lo sabía perfectamente. Y aunque él no había chocado su copa, en su interior las copas ya se habían encontrado. Tiempo después, esa misma noche, aquella mujer se encontraba entre el campo de flores observando hacia la luna. Una persona le dijo que habían comentarios de que el joven maestro estaba bebiendo con el maestro de la espada sangrienta en ese momento. El joven que había llegado afirmaba que él era un completo insolente, pero la maestra le dijo que cuidara sus palabras, ya que hablar así a espaldas de alguien es una de las cosas más vulgares que existen. El joven le dijo que lo iba a tener en cuenta de ahora en adelante. La anciana le dijo que ese no es el joven maestro que ella conocía. Su subordinado le dijo que aún así no es más que una tormenta en una taza de té. La mujer le preguntó que entonces qué pasaría si esa taza fuera lo suficientemente grande como para contener todo el mundo marcial, dejando a su subordinado completamente boquiabierto. La mujer continuó mencionando que ese codicioso anciano había ofrecido la píldora del dios celestial, lo que es prácticamente entregarle todo lo que tiene, y él sin lugar a dudas vio la posibilidad de que ese joven maestro sea el sucesor. El subordinado preguntaba si acaso el gran maestro también vio una posibilidad en el joven maestro. La mujer pensaba que ese joven maestro definitivamente había mostrado un lado inesperado, pero eso no es lo suficiente como para darle algo como la píldora del dios celestial. Por esa misma razón le irritaba bastante. Tal vez el maestro de la espada sangrienta vio algo más que ella todavía no ha podido ver. Ese maldito anciano vio algo que ella no pudo ver. Se preguntaba si acaso eso podría ser cierto. Su subordinado le dijo que ya era suficiente por ese día. Había preparado a un nuevo hombre para ella. Al escucharlo, la mujer rápidamente volteó a verlo en ese momento, para luego comenzar a avanzar directamente hacia sus aposentos. El subordinado la observaba en silencio mientras la mujer seguía caminando. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.